Muchísimas gracias por todas las aportaciones. Voy a intentar irlas contestando porque algunas tienen que ver con otras, ¿no? Entonces voy a intentar hacer una contestación así un poco en conjunto y aludir luego de forma más específica a algunos de los elementos que se planteaban, ¿no? Voy a empezar por algunas de las cuestiones que lo planteaba tanto la señora Moreno como la señora León y luego también el señor Domínguez, que también ha aludido en alguna manera finalmente el señor Díaz, ¿no? Y que tienen que ver con algunas de las afirmaciones que yo he hecho. Yo en ningún momento he mencionado la palabra capitalismo, podría haberlo hecho, ¿no? Pero quiero decir que me ponían en la boca en algunos momentos cuestiones que no he planteado, cuestiones que no he dicho, ¿no? Pero bueno, podría haberlo planteado perfectamente porque creo que, vamos, a mí al menos me subyace en el planteamiento, ¿no? Y sí que querría plantear algunas cosas. Efectivamente voy a coincidir con el señor Domínguez cuando dice que este no es un problema de ahora. Dijo usted que yo había dicho que la crisis del COVID genera esta crisis de insostenibilidad. No he dicho eso, es decir, cuando si quieren volver a reescucharlo lo pueden plantear. Precisamente lo que dije es que la crisis del COVID nos permite ver con más claridad un tema que ya venía de antes y que tiene que ver con la crisis del cuidado y obviamente también con la crisis ecológica. Aún así, coincido plenamente con lo que usted plantea de que es un tema antiguo y conocido, ¿no? No tanto como desde el siglo XIX, porque tanto, digamos, el nacimiento de la mirada más liberal como de lo que se plantearon como propuestas emancipadoras en el siglo XIX han sido propuestas muy basadas, digamos, en ese mirar la naturaleza desde la exterioridad y desde la instrumentalidad, pero sí tan antiguas, por ejemplo, como hace 40 años. Es decir, en el año 1971 se publica el informe Meadows sobre los límites al crecimiento, que avanza, digamos, la evidente inviabilidad de un sistema económico basado en la expansión, en el crecimiento de la población y los consumos, en un entorno que tenía límites físicos. Aquel informe que fue tremendamente denostado en los años siguientes, sin embargo, hacía una serie de proyecciones y calculaba una serie de escenarios que han sido ratificados por la comunidad científica después, es decir, la Agencia Internacional de la Energía, desde luego organismo cero sospechoso de ecologismo radical, ratifica de alguna manera que en el año 2006 se alcanza lo que se llama pico de extracción del petróleo convencional, y lo que nos dice la comunidad científica en términos de ingeniería de minas es que los picos de extracción de minerales, por ejemplo, como el cobre o como el cobalto, se han alcanzado, y los picos de extracción como el del uranio, como el del neodimio, el disprosio, el litio, el platino, están próximos a alcanzarse, ¿no? Y planteo esto porque nuestro metabolismo económico requiere inevitablemente de energía o de minerales para poder sostenerse, ¿no? Es sobre esa evidencia sobre la que sí que hay bastante contraste científico. Hablábamos del informe sobre los límites al crecimiento auspiciado por el Club de Roma, por cierto, tampoco otro organismo especialmente radical, pero estamos hablando del informe sobre la evaluación de los ecosistemas del milenio de 2009, lo que está planteando el panel intergubernamental sobre cambio climático, el panel intergubernamental sobre pérdida de biodiversidad, y que, por cierto, han sido, por ejemplo, todos estos análisis procesados y asumidos por instancias como el Foro de Davos, que lleva planteando la evidente inviabilidad de ese crecimiento económico con un problema central civilizatorio que hay que asumir, ¿no? O, por ejemplo, los propios ejércitos de Estados Unidos, de Francia o la OTAN, que plantean el cambio climático o el declive de energías materiales como un multiplicador de las amenazas y como una, digamos, causa que tensiona de alguna manera las posibilidades de crecimiento económico y modifica las formas, digamos, de articular la economía y los conflictos que puedan surgir de esta forma de articular la economía. Lo que quiero decir es que no son solamente instituciones científicas en el ámbito universitario, sino que instituciones que para nada se pueden inscribir dentro de un planteamiento, que diría yo, pues radical en el sentido de izquierdista radical, digamos, las que lo están planteando, sino que son reflexiones que se están haciendo en el corazón de miradas que podrían contrastar políticamente con ellas, ¿no? Creo que esto es importante tenerlo en cuenta para abordar algunas de las cosas que han planteado ustedes y que a mí me parece que son
o sea, todas las aportaciones, sinceramente, las agradezco muchísimo y creo que es muy importante mantener estos diálogos que nos hagan pensar unas a otras, ¿no? Y mantener un diálogo social independientemente del planteamiento político o ideológico del que surja cada cual, porque tenemos un problema y es un problema común que tenemos que abordar, ¿no? Decía la señora León que, claro, la duda era que si tenemos un sistema físico que tiene límites y yo planteo que el sistema no puede crecer o a una crítica al capitalismo que no nombré, pero que entiendo perfectamente lo que usted quería plantear, cuando es ese modelo, digamos, en el espacio privado o en lo que llamamos el espacio mercantil, el de la economía, el que genera la riqueza, ¿no? Yo creo que tenemos que debatir también sobre el concepto de riqueza. Digamos que es ese espacio mercantil el que crea efectivamente crecimiento económico medido en términos monetarios y contabiliza, por ejemplo, en indicadores al uso como el Producto Interior Bruto. Lo que quiero decir es que ese modelo de crecimiento necesita forzosamente utilizar minerales, necesita forzosamente utilizar energía, y esos minerales y esa energía no la producen los seres humanos, ni la pueden fabricar, pero existe y se extrae de la tierra. Y son esos minerales y esa energía la que, digamos, declina en su capacidad de extracción según todos los datos que nos proporciona la comunidad científica. Lo que quiero decir es que hay una riqueza básica que es producida por la naturaleza, que existe en la naturaleza, que no la producen los seres humanos, pero que es la base material sobre la que nos podemos plantear construir riqueza en términos estrictamente materiales. A eso me refería cuando planteaba las dificultades del crecimiento económico con los modelos que ya tenemos, ¿no? Lo que nos dice una buena parte de la ciencia económica, y no ciencia especialmente económica desde miradas muy radicales, puramente convencionales, es que la economía globalmente lleva ya años, aproximadamente de los años 90, en lo que se ha denominado una situación de estancamiento secular. Es decir, desde los años 90, finales de los 80, coincidiendo con las fechas en las que la comunidad científica nos dice que se han superado la biocapacidad de la Tierra, la economía no crece produciendo puestos de trabajo y con cargo a la economía real, me refiero globalmente, sino que ha venido creciendo a partir de un proceso que se ha denominado de financiarización de la economía, que hace que crezcan los agregados monetarios y el crecimiento económico fundamentalmente en función de determinados sectores económicos que crecen al modo de una burbuja y que periódicamente explotan llevándose la riqueza ficticia que habían creado. El caso de las hipotecas subprime y toda la caída como un castillo de naipes de la economía fue una evidencia, y ahora la crisis del COVID con otro marco distinto nos pone otras distintas, ¿no? Pero antes tuvimos la burbuja de las .com, la burbuja de las materias primas y otras que nos dice, insisto, no los economistas radicales, ideologizados desde algunos lugares, sino el conjunto de la ciencia económica están planteando, aunque luego planteen alternativas distintas para abordarlo, que esa situación de partida se produce. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Planteaba el señor que está la cuestión tecnológica. Yo comparto que la cuestión tecnológica es condición necesaria para pensar el futuro. Yo creo que vamos a necesitar tecnología y muy buena tecnología para afrontar los retos que tenemos. Lo que digo es que la tecnología no es condición suficiente. Y les voy a poner algunos ejemplos. Podríamos pensar que la solución del coche de motor de combustión es el coche eléctrico y que podemos transformar todo el sector de la automoción a coche eléctrico. Pero echando unas cuentas muy sencillas de echar, si miramos la cantidad de minerales que hacen falta para fabricar un solo coche eléctrico, eso lo proyectamos al parque de coche que existe actualmente, que habría que construir, y lo comparamos con las reservas que nos dice la comunidad científica que existen, lo que sale es que no hay minerales suficientes para poder, de alguna manera, reformular eso, es decir, reconvertir ese modelo de esa manera. Si además nos damos cuenta que esos mismos minerales, litio, neodimio, platino, disprosio, son los que hacen falta para hacer una transición a las energías renovables, porque los aerogeneradores y las placas solares hay que fabricarlos en algo, ¿no? Si nos pensamos además
digamos que la digitalización de la economía y la cuarta revolución industrial supone fabricar pantallas, ordenadores, cableados, fibra óptica, y que eso requiere también la utilización de esos mismos minerales, lo que vemos es que cuando, por ejemplo, los trabajos que se están haciendo en Zaragoza, que están haciendo Antonio Valero o Valero, las cuentas en lo ecológico, las cuentas en los minerales, lo que permiten de alguna manera ver es que, digamos, no hay base mineral suficiente para todo lo que ahora mismo el sector industrial está planteando que es la solución. O hay base económica suficiente solo si los beneficios de ese sostenimiento son para unas pocas personas y no para todas. Porque si nos vamos, además, a dónde están esos minerales, dónde está el petróleo, dónde está el carbón, dónde está el litio, dónde está el platino, dónde está el cobre, nos encontramos con que están en los territorios de países mayoritariamente del sur global que están en este momento cruzados y atravesados de importantes guerras formales y no formales que en el corazón de sus conflictos tienen la extracción de materiales. Es decir, si pensamos dónde queda petróleo de cierta calidad, nos encontramos con que son Irán, Siria, Libia, Venezuela, Ecuador, digamos, los países en donde existen todavía petróleo que tiene cierta tasa de retorno positivo para mantener el nivel, ¿no? Esto no quiere decir que la tecnología, insisto, no vaya a ser una parte importante de la solución. Lo que digo es que la tecnología no va a garantizar seguir creciendo de forma masiva en la producción de bienes y servicios que puedan llegar a todas las personas. Y esto no es un planteamiento ideologizado, no es un planteamiento radical, es un planteamiento que emana de la mejor información científica que tenemos en el momento actual, ¿no? Y creo que mirar lo que nos está planteando la ciencia es una condición absolutamente necesaria para plantear esto, ¿no? Yo creo que hay también una cierta idolatría y fe tecnológica que hace que creamos que la tecnología va a resolver todos los problemas, incluso los que ella ha creado. Es condición necesaria, pero desde mi punto de vista no condición suficiente, ¿no? En este sentido, quiero plantear también, varias personas han intervenido planteando lo del ánimo de lucro, lo del sector privado. Dijo también el señor Domínguez que ha dicho que había evidencia sobre que las residencias privadas habían funcionado mejor que las residencias públicas. Yo no he dicho eso. Disculpe, señora Herrero, esto último no se le ha entendido, o yo por lo menos no he entendido muy bien lo que ha dicho. ¿Podría repetir esto último? Vale, de acuerdo. Gracias. No me di cuenta de que se estuviera perdiendo, lo sé. No, digo que el señor Domínguez planteó que yo había dicho que había como evidencia científica de que el tema del cuidado en el espacio privado, por así decir, era menos eficiente o se había reflejado, o se había resultado peor que en el espacio público al hilo del COVID. Digo que yo no hablé de evidencia científica jamás, es decir, intento ser bastante escrupulosa y rigurosa en la terminología, ¿no? Y ni siquiera he dicho que las residencias privadas hayan funcionado mejor que las residencias públicas. Yo lo único que he dicho ha sido que me parece, que creo, que defiendo que toda la cuestión que tiene que ver con el cuidado de la vida hay que desvincularla del ánimo de lucro. Y querría decir además que no es correcto desde mi punto de vista vincular el ánimo de lucro con lo privado. Es decir, que es una reducción también, ¿no? Hay ámbitos de lo privado, por ejemplo, que no tienen ánimo de lucro. Existen empresas, por ejemplo, que se llaman cooperativas de iniciativa social, que son empresas privadas, privadísimas, que sin embargo no tienen ánimo de lucro. Que no tengan ánimo de lucro no quiere decir que las personas que trabajan en esas empresas no tengan salario. Lo que quiero decir es que no necesitan generar, digamos, unas tasas de ganancia que luego se repartan entre dueños de esos medios de producción, que no necesitan generar ese beneficio que se reparte, lo cual no quiere decir en modo alguno, digamos, que no puedan existir instituciones, empresas en el ámbito de lo privado, que no tengan ánimo de lucro, que no quiere decir que las personas que trabajan en esas empresas no tengan salario. Lo que quiero decir es que no necesitan generar, digamos, unas tasas de ganancia que luego se repartan entre dueños de esos medios de producción, que no necesitan generar ese beneficio que se reparte, lo cual no quiere decir en modo alguno, digamos, que no puedan existir instituciones, empresas en el ámbito de lo privado
que puedan prestar y puedan prestar muy dignamente servicios que tienen que ver con los cuidados sostenidos con fondos públicos o incluso sin sostener con fondos públicos, ¿no? Me parece que esto es importante desvincularlo, ¿no? Porque el ánimo de lucro es otra cosa distinta. El ánimo de lucro significa mantener determinadas cosas o determinados espacios que tienen que servir para garantizar condiciones básicas de vida y supeditar esas condiciones básicas de vida a que haya personas que ganen lo que crean que tienen que ganar. Para mí es diferente. Cuando yo hablo de no someter al ánimo de lucro, digo que no haya, servicio o trabajo de cuidados, porque estamos hablando ahora sobre todo del trabajo de cuidados, cuya calidad, cuya atención dependa de que quienes son dueños de esa residencia o de ese espacio hayan tenido que ganar lo que consideran que tienen que ganar. Es otra cosa, yo creo que diferente, sobre la que creo que también sería importante poder revisar, ¿no? Algunos de ustedes planteaban la necesidad de conocer algún ejemplo, creo que fue la señora León quien lo planteó. Yo querría remitirme, creo que sería muy interesante revisar, por ejemplo, lo que sucedió en la Diputación de Guipúzcoa durante el periodo legislativo anterior, ¿no? Donde se hizo una importante apuesta por un sistema de cuidados, que cubriera o que tuviera de alguna manera algunos de los elementos que yo he tratado de defender aquí, ¿no? Entonces, pues los trabajos, por ejemplo, de una economista como Amelia Pérez Orozco, o el trabajo que hizo la directora de Igualdad que había en aquel momento en la Diputación de Guipúzcoa, combinado, digamos, con las políticas fiscales que se establecieron, que eran básicamente el ver de dónde poder conseguir más recursos públicos para mantener, para poder pagar este sistema de cuidados, y las políticas ligadas a lo que allí llamaban servicios sociales, yo creo que proporcionan un caso bien interesante a la hora de revisar, ¿no? Más elementos que han planteado. La señora Moreno planteó y habló de toda la cuestión de las personas migrantes y de la crisis social vinculada también a la crisis de cuidados, ¿no? O sea, yo quiero señalar y quiero recordar que antes del coronavirus ya teníamos una importantísima crisis social que se expresaba con una tremenda desigualdad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los informes, desde mi punto de vista, bastante rigurosos de FOESA, que saben que es una fundación dependiente de Cáritas que trabaja sobre desigualdad, y en el último informe, en los anteriores también, pero en el último informe pues proporcionaba datos sobre pues personas trabajadoras, es decir, personas que tienen empleo pero son pobres, porque las propias condiciones laborales para mucha gente ya no permiten librarte de la pobreza, de la precariedad. Hablaba también de las dificultades de muchas personas, por ejemplo, para acceder a una vivienda, para poder pagar su factura de la luz. Es decir, la precariedad instalada previa era grande. De hecho, unas pocas semanas antes de que estallara la COVID-19, con todo el dolor y la revuelta que ha generado de arriba abajo, Phil Alston, relator sobre pobreza extrema de Naciones Unidas, hizo un recorrido por el territorio de nuestro país. Su conclusión era que había una tremenda precariedad instalada y dijo en su informe textualmente que había rincones, había zonas, había municipios, había territorios donde había personas que vivían en peores condiciones que en un campo de refugiados, ¿no? Creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Es importante tenerlo en cuenta y es lo que justifica que cuando estamos planteando que el cuidado sea un vector, el cuidado de la vida, la sostenibilidad de la vida, sea un sector que permita reorganizar, tiene que ver con esa situación de crisis ecológica previa que dificulta, digamos, el crecimiento económico, que pueda resolver las necesidades de todas las personas, y en una crisis, y en un momento en el que previamente ya estábamos instalados en unas tremendas desigualdades. Me parece que es importante tenerlo en cuenta precisamente para poder centrar ese cuidado de la vida como prioridad. Algunos temas que se han venido planteando también y se han ido... yo estoy muy de acuerdo y lo planteaba la señora León,
con algunos de los elementos que ha planteado, ¿no? En ese desigual e injusto trabajo de cuidado. Desde mi punto de vista, para hablar de corresponsabilidad, que yo coincido con usted, es la palabra clave, más que incluso de conciliación, la corresponsabilidad, que no solamente una corresponsabilidad, dije, entre hombres y mujeres, una corresponsabilidad, es también una corresponsabilidad entre instituciones y ciudadanía, y de corresponsabilidad también entre las propias empresas y la propia ciudadanía, ¿no? La clave desde mi punto de vista está en desfeminizar el trabajo de cuidados, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante que ese trabajo de cuidados pueda ser un trabajo compartido entre hombres y mujeres y que sea un trabajo, digamos, que no recaiga de forma casi obligatoria mayoritariamente sobre las mujeres. Desde mi punto de vista, esa desfeminización, es decir, hacer que sea el conjunto social, las instituciones, las personas y, por supuesto, los hombres, quienes aborden el trabajo de cuidados de una forma equitativa con las mujeres, me parece que es un elemento clave. Y todo esto tiene que ver con muchas de las cosas que usted planteaba, ¿no? Una racionalización de los horarios, es decir, necesitamos trabajar menos en el ámbito laboral. La reducción de la jornada laboral es importante. Ya hay, digamos, una reivindicación sindical desde hace ya bastante tiempo y no son pocos los estudios que han venido planteando el cómo poder hacerlo, ¿no? La racionalización del horario, y hablaba usted de los tiempos. Yo creo que es completamente clave hablar de tiempos. Desde los planteamientos de la economía con perspectiva de género siempre hemos hablado de la necesidad de tener que hacer una política de tiempos, ¿no? Y tener en cuenta que los tiempos de las personas se dedican a cosas diversas. Hay un tiempo que es el tiempo para la vida, que también nos merecemos, el tiempo para poder desarrollar esas vidas íntegras, plenas o felices a las que se refería la señora Moreno, pero están los tiempos laborales, están los tiempos de los cuidados, que habitualmente no son tenidos en cuenta, y luego hay tiempos sociales, que son los tiempos de los horarios de trabajo, los tiempos de los horarios comerciales, que desde mi punto de vista también tienen que ser revisados, digamos, para poner la vida en el centro. O sea, que en ese sentido sí que tengo coincidencia plena. En cuanto a lo del tema del teletrabajo, yo creo que vamos a necesitar, digamos, una reflexión intensa sobre esa cuestión. Yo creo que es obvio que durante estos días hemos comprobado que hay sectores que pueden teletrabajar, no tan fácilmente, porque no es tan fácil teletrabajar cuando tienes niños y niñas en casa a los que también tienes que atender y te tienes que ocupar de su jornada laboral. Y un estudio muy preliminar de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Economía, reflejaba a partir de una encuesta, insisto, muy preliminar que se había hecho vía llamadas telefónicas, cómo ese teletrabajo mayoritariamente había generado un estrés absolutamente brutal sobre las mujeres, ¿no? Donde se estaba teletrabajando y se estaba conciliando, trabajando cuando las criaturas se acuestan por la noche, porque no hay forma de poderlo hacer razonablemente en otro momento. Es decir, que el teletrabajo vamos a tener que reflexionar sobre él, también para ver cómo garantizar condiciones laborales y que el teletrabajo no se convierta en un estar a disposición de quien te contrata permanentemente, y luego tener en cuenta que hay muchísimos trabajos que no admiten teletrabajo y que en muchos casos han sido los trabajos de las personas más precarias y que tenían más dificultad y han tenido que arriesgarse en mayor medida, ¿no? Algunas otras cosas de las que señalaba el señor Domínguez, ¿no? Digamos que, bueno, ya comentaba lo del tema del ánimo de lucro, que para mí no tiene que ver con el tema de lo privado. Cuando hablamos de ánimo de lucro nos referimos al tema de que la prestación de un servicio o la garantía de las condiciones laborales de una persona dependan de que quien les contrata haya ganado todo lo que cree que tiene que ganar. Es decir, yo creo que es obvio que conocemos montones de casos en donde hay personas que tienen condiciones laborales realmente cuasi esclavistas en empresas donde hay beneficios. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, no en empresas que se mantengan, sino en empresas que tienen beneficios. Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Con el tema de lo de la contaminación. A ver, yo no he dicho en ningún caso
que haya evidencia científica de que el coronavirus haya aparecido o se extienda en función de la contaminación. Lo que he dicho es que hay evidencia científica de que en los lugares donde las personas han estado, decía el estudio en concreto de la Universidad de Harvard, entre 10 y 15 años respirando aire contaminado, la mortalidad y la virulencia del virus ha sido mayor. Y esos informes se han reproducido, por ejemplo, en las universidades de Lombardía y venían también de China, desde luego de la provincia de Wuhan, pero incluso en la anterior pandemia, que no tuvo la trascendencia que ha tenido esta, la del SARS-12, también se abundó en la misma línea. En nuestro país, por ejemplo, y esto sí que es, tienen sus publicaciones con revisión por pares desde hace un montón de tiempo, por ejemplo, el equipo de trabajo sobre contaminación del Hospital Carlos III sí que lleva planteando cómo respirar aire contaminado, termina revirtiendo de alguna manera en la profundización de las enfermedades cardiorrespiratorias, incide sobre todo en profundización o agravamiento de enfermedades como la diabetes y de los ictus, ¿no? De alguna manera, lo que sí sabíamos era que la mortalidad ha sido mayor, o que la población, por así decir, más vulnerable era la población que previamente tenía precisamente este tipo de enfermedades, ¿no? Luego sí que creo que se puede decir con evidencia científica, no en modo alguno que el virus se haya trasladado o que se ha expandido en mayor medida en función de la contaminación, que para eso hay algunas cosas preliminares, pero no hay, se dice, evidencia ni garantía científica, pero sí en cuanto a que la enfermedad ha sido más violenta y ha generado más mortalidad en función de los lugares en donde previamente se había respirado aire contaminado durante más tiempo, ¿no? En esto sí que creo que hay contraste y hay evidencia científica. En cuanto a lo del tema de las agencias públicas de colocación, el INEM, por supuesto, es una agencia que básicamente se ocupa de enviar ofertas de trabajo a personas que están desempleadas, ¿no? El servicio público que tenemos. Cuando estamos sugiriendo que haya agencias públicas de colocación, estamos intentando paliar una situación de profunda desigualdad de partida. Es decir, muchas veces las personas, por ejemplo, que están trabajando como internas dentro de las casas, son personas o están en una situación irregular o están en una situación previa de partida en la que les es tremendamente difícil, les es muy complicado el poder negociar en plano de igualdad unas condiciones laborales que puedan ser dignas, ¿no? En algunos casos ha habido ya algunas experiencias pilotos, por ejemplo, yo conozco una concreta, una experiencia que se llama Senda de Cuidados, en este caso no es pública, pero es una organización al hilo de una ONG, en este caso vinculada a la Iglesia, que lo que ha hecho básicamente es constituirse en instrumento mediador entre las personas, en este caso mayoritariamente mujeres, que buscan empleo y las personas que necesitan trabajo de cuidados. De manera que se pueda de alguna manera paliar esa situación desigual de partida a la hora de poder negociar los contratos, ¿no? La propuesta que hacía es una propuesta no de simple puesta en contacto entre quien demanda empleo y quien busca una empleada doméstica, sino una agencia de mediación que de alguna manera pueda velar, pueda proteger, digamos, esas condiciones laborales de partida, ¿no? Y sí que creo que, como decía el señor Díaz y decía la señora Moreno al principio, que necesitamos pararnos a pensar, ¿no? Y creo que necesitamos pararnos a pensar. O sea, a mí me da mucha pena y me alegra ver el tono que tienen ustedes en este espacio, ¿no? Porque me da mucha pena que la crispación, y me preocupa enormemente, que las crispaciones políticas o las dificultades de diálogo no nos permitan abordar, aunque sea desde la diferencia, aunque sea desde las miradas radicalmente distintas, digamos, este momento que estamos atravesando, ¿no? Y vuelvo de nuevo a lo mismo, es la comunidad científica
la que nos dice que de no revertir radicalmente nuestras formas de organizar la economía, de no poner en el centro a las personas y de no abordar el momento que estamos viviendo desde la generación de resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarnos a situaciones de crisis y de emergencias que han venido para quedarse y que se van a ir reproduciendo periódicamente, es decir, que sabemos que es así, si no generamos esas políticas de resiliencia, creo que va a haber muchísima gente que se nos va a quedar por el camino. Mucha gente que va a sufrir, que ya está sufriendo enormemente. Y me parece que es importante compartir y contrastar al máximo toda esta información con la finalidad, digamos, de ver cómo reconvertir estos modelos, insisto, que sitúen la vida y su protección como una centralidad, ¿no? Y no sé, lo dejo aquí, no sé si se me escapa cosa seguramente, pero si quieren podemos continuar